Nunca fui muy fanático de las lluvias fuertes. Siempre les tuve un miedo extraño, difícil de explicar, ¿sabes? Creo que aquí en Tlaquepaque, donde el clima suele ser cálido y seco, una tormenta fuerte es algo fuera de lo común. Aquella noche llovió muchísimo, algo que no veía desde hacía meses. El agua golpeaba con fuerza el techo y el ruido era casi ensordecedor. Estaba solo en casa, intentando concentrarme en una serie en la tele, pero el sonido de la lluvia no me dejaba prestar atención. Era un ruido constante, casi aplastante. Cuando finalmente la tormenta pasó, pensé que todo volvería a la normalidad, pero ocurrió algo extraño. El silencio que vino después de la lluvia no era un silencio normal. Parecía que toda la ciudad había desaparecido. No se escuchaban coches, ni voces, nada, ni siquiera un perro ladrando. Miré por la ventana y no vi a nadie en la calle. Eso me puso tenso. Cerré las cortinas tratando de convencerme de que era solo una impresión, pero no pude. Al día siguiente, la ciudad seguía extrañamente silenciosa. Fui al mercado que está cerca de mi casa y parecía una ciudad fantasma. Las puertas estaban abiertas, pero no había nadie atendiendo. Lo único que se oía eran mis propios pasos resonando. Eso me inquietó más de lo que debería. Intenté llamar a algunos amigos, pero no contestaban. El celular mostraba señal normal, pero nadie respondía. Me preocupé un poco, pero traté de no pensar demasiado. En los días que siguieron, esa sensación solo empeoró. El silencio se volvió una compañía constante, como si estuviera atrapado en una burbuja. Empecé a notar que ni siquiera se oían animales en la calle, algo que nunca había pasado antes. Normalmente siempre hay algún pajarito, perro o gato cerca, pero todo estaba muerto, demasiado callado. Era un silencio tan denso que daban ganas de huir, pero no sabía a dónde. Entonces, una noche, escuché algo que me dio verdadero miedo. Estaba en la terraza intentando entender qué estaba pasando, cuando oí pasos viniendo desde la dirección del bosque que está cerca del barrio. Era un sonido distante, lento, pero inconfundible. No había luces ni señales de nadie. Me quedé ahí, quieto, observando, tratando de entender si era realmente alguien o solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero los pasos continuaban, acercándose poco a poco. Además de los pasos, comenzaron a surgir voces bajas, casi susurros, viniendo desde la misma dirección del bosque. Me sentía cada vez más inquieto, porque nadie en el barrio parecía notar nada de eso. Intenté hablar con algunas personas, conté a vecinos, mandé mensajes a amigos, pero la mayoría simplemente ignoraba lo que decía o me decía que estaba exagerando, que era cosa de mi cabeza. Eso me hizo sentir aún más aislado. Con el paso de los días, las voces y los pasos se volvieron más frecuentes, siempre viniendo de la misma dirección, pero nunca logré ver quién o qué los causaba. Era como si algo estuviera ahí, caminando, hablando, pero invisible. Empecé a evitar salir después del anochecer, por miedo a encontrarme con algo extraño. Mi casa se volvió un refugio, pero también una prisión, porque el miedo no me dejaba salir. También me pareció extraño que a veces el celular perdía la señal por unos minutos, justamente cuando los sonidos comenzaban. Era como si eso que estaba afuera interfiriera en las comunicaciones, como si el mundo se estuviera desconectando. Me sentía más solo cada día, atrapado entre un miedo real y la indiferencia de la gente que conocía. Lo que más me desconcierta es que, durante el día, todo parecía normal para quien no prestaba atención. Los autos pasaban, la gente iba a trabajar, los comercios funcionaban. Pero para mí esa presencia invisible y silenciosa nunca desaparecía. Era una sensación constante de que algo andaba mal, de que había algo en ese bosque que nadie quería o podía ver. Una noche, escuché un susurro muy cerca de la ventana de mi habitación. No logré entender lo que decía, pero era una voz triste, como pidiendo ayuda. Me paralicé de miedo, sin saber si mirar hacia afuera o huir. Al día siguiente, les conté a unos amigos, pero se rieron, diciendo que estaba viendo demasiadas películas o que estaba inventando cosas.
Eso solo aumentó mi sensación de aislamiento. Intenté grabar los sonidos con el celular, pero en las grabaciones no se oía nada más que el viento. Parecía que lo que yo escuchaba solo existía para mí, lo cual me hizo preguntarme si no me estaba volviendo loco. Pasé noches en vela tratando de encontrar una explicación racional, pero nada tenía sentido. Esa sensación de estar atrapado entre el miedo y la soledad solo crecía. Uno de esos días decidí ir al bosque por la mañana para ver si encontraba algo, alguna pista. Llevé una linterna, un cuchillo que tengo para emergencias y caminé con cuidado. Al llegar, no vi nada fuera de lo común, solo árboles, el suelo húmedo por la lluvia y unas huellas que parecían humanas, pero muy borrosas, como si nadie hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. Me quedé un rato allí, pero no sentí nada especial, ninguna señal de aquello que oía por las noches. Aún así, la sensación de que algo estaba ahí no me abandonaba. Volví a casa, pensando en contarle a alguien del barrio, pero la respuesta era siempre la misma, una mirada desconfiada o una sonrisa como si pensaran que yo estaba loco. Un día, me encontré con un vecino que me dijo que, después de la tormenta, él también había sentido un silencio extraño, pero pensó que era solo cosa de su mente. Eso me dio un poco de alivio, porque entendí que tal vez no estaba tan solo en esto. Pero él no quiso entrar en detalles y enseguida cambió de tema, como si tuviera miedo de hablar más. A medida que pasaban los días, empecé a notar que mi sueño se volvía cada vez peor. Me despertaba varias veces por la noche, con la sensación de que alguien me estaba observando. A veces incluso percibía un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo indefinido, que venía del pasillo. Eso solo aumentaba mi ansiedad y mi miedo. Mi apetito también cambió. Empecé a comer menos, como si el cuerpo estuviera reaccionando a ese ambiente pesado y silencioso. A veces tenía ganas de salir corriendo, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. No sé explicar bien lo que me estaba pasando. Solo sentía que algo en ese lugar me dejaba vulnerable, expuesto. Llegué a pensar que tal vez me estaba volviendo loco, que el estrés acumulado de la vida me había hecho ver y oír cosas que no existían. Traté de distraerme. Fui a visitar familiares en otra ciudad, pero el silencio y los sonidos extraños me perseguían, incluso lejos de allí. Era como si eso me hubiera marcado, como una sombra que no me dejaba. Cuando volví a casa, encontré la puerta de entrada entreabierta, algo que nunca ocurría porque siempre la reviso varias veces antes de salir. Entré con cuidado y no vi nada fuera de lugar, pero el miedo me invadió de golpe. Me acosté en la cama, tratando de pensar en cosas buenas, pero los pasos y las voces empezaron de nuevo, más cerca que nunca. Esa noche casi no pude dormir. Cada ruido parecía más fuerte, más amenazante. Tenía muchas ganas de salir corriendo, pero no sabía a dónde ir. Pensé en llamar a la policía, pero no sabía cómo explicar lo que pasaba. Decir que escucho pasos y voces que nadie más percibe suena demasiado absurdo, así que me quedé callado, intentando controlar la respiración. Con el tiempo, me di cuenta de que el aislamiento que sentía era tan aterrador como los sonidos que venían del bosque. Parecía que nadie quería escucharme ni creerme, y eso me hacía sentir aún más vulnerable. La soledad y el miedo empezaron a mezclarse, formando un nudo difícil de deshacer en el pecho. A veces, me quedaba mirando por la ventana durante horas, esperando ver algo que explicara lo que estaba pasando. Pero lo único que veía era el bosque oscuro, inmóvil, como si también estuviera esperándome. Esa idea me inquietaba, como si yo fuera parte de un secreto que nadie quiere revelar. Comencé a anotar todo lo que ocurría, los sonidos, las horas en que aparecían, para intentar encontrar algún patrón. Noté que las voces y los pasos eran más frecuentes por la noche, después de la medianoche, y se detenían entre las 3 o 4 de la madrugada. Eso me ayudó a crear una rutina, pero no redujo el miedo. Una vez decidí grabar la voz que escuché cerca de mi ventana, con la esperanza de tener algo que mostrar a los demás,
pero al escuchar la grabación, solo se oía el viento y unas hojas moviéndose. Eso me frustró y me hizo desconfiar aún más de mí mismo. En una de esas noches, sentí un frío extraño entrando por la ventana, a pesar de que todo estaba cerrado. Fue un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y tuve la impresión de que algo invisible estaba ahí, cerca de mí, observándome. Me quedé inmóvil, sin saber si debía moverme o no, hasta que el frío se fue. Intenté hablar con mi madre por teléfono, le conté todo, esperando que pudiera consolarme. Pero me dijo que no le diera importancia a esas cosas, que era solo cansancio y estrés. Eso me dolió, porque necesitaba apoyo y ya no sabía en quién confiar. Un día que parecía normal, desperté y noté que la ciudad estaba más viva. Las personas comenzaron a aparecer en la calle, el ruido de los coches volvió, los perros ladraban otra vez. Fue un alivio momentáneo, como si el mundo hubiese vuelto a la normalidad. Pero yo sabía que el silencio seguía allí, esperando. Desde entonces, trato de no pensar en lo que oí y vi, pero es difícil olvidar. La sensación de estar atrapado entre lo real y lo que podría ser una invención me consume. Intento seguir con mi vida, pero ese bosque y sus misterios siguen llamándome, aunque yo no quiera responder. A veces, cuando paso cerca de la entrada del bosque durante el día, siento un escalofrío subiendo por la espalda, como si algo me advirtiera que me mantenga alejado. Trato de ignorarlo, pero no puedo evitar mirar entre los árboles, imaginando qué puede estar escondido allí. He estado pensando en mudarme, salir de aquí a un lugar donde el silencio no sea tan pesado, donde la lluvia fuerte no traiga miedo. Pero esa idea también me asusta, porque no sé si lo que escuché me seguirá donde quiera que vaya. Ya busqué ayuda profesional, pero me resultó difícil explicar todo sin parecer loco. En los últimos días, los sonidos han disminuido un poco, pero todavía siento una presencia constante cuando estoy solo. A veces, escucho un susurro rápido, una risa lejana, o el susurro de las hojas. Eso me hace preguntarme si todo habrá terminado realmente. El miedo que siento no es solo por lo que puede estar allá afuera, sino también por lo que está haciendo conmigo por dentro. Es un miedo silencioso, que carcome despacio y que no desaparece con el tiempo. A veces me sorprendo pensando que tal vez ese silencio fue una forma de advertirme o de prepararme para algo que aún no entiendo. Eso me deja aún más inquieto porque no sé qué esperar. El bosque sigue ahí, imponente y misterioso, como un secreto que nunca será revelado. Sé que aunque trate de olvidar, siempre estará presente, como una sombra en mi pasado. Escribo esto para intentar ordenar mis pensamientos, para no perderme del todo en este laberinto de miedo y dudas. No espero respuestas, solo quería que alguien supiera que esto ocurrió, que no fue solo cosa de mi cabeza. Por ahora, sigo atrapado en este lugar entre el miedo y la soledad, esperando que algún día el silencio vuelva a ser solo silencio y no una advertencia de lo que puede venir. Y aún así no sé si lograré escapar de esta sensación que me acompaña desde aquella tormenta. Nunca fui muy de fiestas, pero aquella noche acepté la invitación de un amigo para ir a una casa antigua en Tlaquepaque. El lugar tenía una atmósfera algo pesada, extraña, pero al principio solo pensé que era por lo viejo de la casa. La fiesta estaba animada, con música alta, gente conversando, riendo y tomando algunos tragos. Yo estaba sacando fotos con el celular, como quien registra algo solo para guardar el recuerdo. En un momento, la gente pidió una foto grupal y la tomé. Todos sonrieron. Nadie parecía notar nada raro. Fue solo después, más tarde, que todo comenzó a cambiar. Cuando miré la foto en mi celular, noté algo que no había visto antes. En el fondo, detrás de todos, se veía un espejo antiguo, de esos que se cuelgan en la pared con marco de madera oscura. El reflejo mostraba la sala detrás de nosotros, pero en medio de ese reflejo había una figura. Era difícil decir exactamente qué era, porque estaba algo borrosa, como si estuviera fuera de foco o desvanecida. Pero lo más aterrador era la mirada,
Los ojos parecían profundos, vacíos y fijos en mí, como si realmente me estuvieran observando. Me quedé un buen rato mirando esa figura en la foto. Traté de imaginar si era alguna ilusión de luz o sombra, alguna mancha en el vidrio o el reflejo de otra cosa, pero nada en la casa, según recordaba, encajaba con eso. Y en la foto original, esa persona parecía no existir. Nadie en la fiesta llevaba ropa parecida ni estaba parado de esa manera. Decidí mostrársela a los amigos. Pensé que, si era solo mi imaginación, me ayudarían a entender. Cuando envié la foto al grupo, todos la miraron, pero nadie vio nada. Algunos dijeron que estaba viendo cosas, que era solo un reflejo normal, un efecto de la luz. Otros afirmaron que era simplemente suciedad en el espejo o en el celular. Yo no me convencí. Esa mirada, ese rostro vago, estaba ahí, y sentí un escalofrío solo de pensarlo. Empecé a revisar esa foto de vez en cuando, incluso cuando no quería. Esa figura parecía estar en todos lados, como si se hubiera quedado en la casa después de la fiesta. En los días siguientes, noté que la sensación de ser observado no me abandonaba. No veía a la figura directamente, pero sentía su presencia. A veces, veía sombras en las esquinas del cuarto, reflejos extraños en el vidrio de la ventana, un movimiento casi imperceptible con el rabillo del ojo. Intentaba ignorarlo, decirme que era cansancio, estrés, cosa de la cabeza, pero la sensación solo crecía y no podía evitar mirar hacia atrás esperando que no hubiera nadie. Eso empezó a afectarme de un modo que no sabía explicar. Una noche, llegué a casa más tarde de lo normal y me senté en el sofá de la sala para intentar relajarme. La luz de la televisión iluminaba solo una parte de la habitación, dejando el resto en penumbra. Fue entonces cuando, de refilón, vi algo en el reflejo de la ventana. Pausé lo que estaba viendo, cerré los ojos, respiré hondo y miré de nuevo. No había nada. Pero la sensación quedó, como si alguien se hubiera alejado rápidamente, justo antes de que pudiera verlo con claridad. Empecé a dormir mal. Me despertaba varias veces por la noche, con la impresión de que alguien estaba en la habitación conmigo. Volví a mirar la foto muchas veces, tratando de hallar alguna lógica. Incluso comencé a investigar sobre fenómenos en fotos, ilusiones ópticas, pareidolias, pero nada explicaba eso. Era como si la figura no hubiera aparecido por casualidad, sino que hubiera sido capturada allí a propósito. Empecé a evitar espejos. Cubrí los del baño con una toalla y saqué el espejo de la sala. Sabía que sonaba exagerado, pero no soportaba la idea de ver esa cosa de nuevo. Aún así, a veces veía reflejos encubiertos, en el celular, en el vidrio del microondas, siempre con esa mirada. Un amigo vino a mi casa hace unos días y traté de mostrarle la foto de nuevo. La observó con atención, me miró y dijo con total naturalidad: «No hay nada aquí, güey. ¿Estás bien?». Eso me desestabilizó. Empecé a preguntarme si realmente estaba viendo lo que decía ver, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ser coincidencia que sintiera todo eso? Viera sombras, tuviera esos escalofríos, o mi mente me estaba engañando. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí. En el trabajo, empecé a cometer errores simples. Olvidaba compromisos, plazos, entregas. La jefa me llamó para conversar y preguntó si todo estaba bien en casa. Inventé una excusa, dije que estaba cansado. A veces me encontraba mirando vitrinas en la calle, evitando mi propio reflejo. Otras veces veía la figura de reojo en puertas de vidrio o parabrisas. Me preguntaba todo el tiempo, ¿estaré volviéndome loco? Pero era un miedo extraño, más profundo que simple paranoia. Era como si algo me estuviera siguiendo, aunque yo no pudiera probarlo. Una noche fui a la cocina por agua y dejé la puerta de la nevera entreabierta. Cuando volví veces veía sombras en las esquinas del cuarto, reflejos extraños en el vidrio de la ventana, un movimiento casi imperceptible en el borde del ojo. Intentaba ignorarlo, decirme que era cansancio, estrés, algo en mi cabeza, pero la sensación solo aumentaba y no podía evitar mirar hacia atrás, esperando no encontrar a nadie.
Eso empezó a afectarme de una forma que no sabía explicar bien. Una noche llegué más tarde de lo habitual y me senté en el sofá de la sala para intentar relajarme. La luz de la televisión iluminaba solo una parte del cuarto, el resto estaba en penumbra. Fue entonces cuando, de reojo, vi algo en el reflejo de la ventana. Puse pausa a lo que estaba viendo. Cerré los ojos, respiré hondo y volví a mirar. No había nada, pero la sensación persistía, como si alguien se hubiese apartado justo antes de que yo pudiera verlo bien. Empecé a dormir mal. Me despertaba varias veces durante la noche, con la impresión de que alguien estaba en el cuarto conmigo. Volví a observar la foto una y otra vez, intentando encontrar alguna lógica. Incluso empecé a buscar sobre fenómenos en fotos, ilusiones ópticas, pareidolias, pero nada explicaba aquello. Era como si la figura no hubiera aparecido por casualidad, sino como si hubiera sido registrada allí a propósito. Comencé a evitar los espejos. Cubrí los del baño con una toalla y quité el de la sala. Sabía que parecía una exageración, pero no podía lidiar con la idea de volver a ver esa cosa. Aún así, a veces captaba reflejos en los cubiertos, en la pantalla del celular, en el vidrio del microondas. Siempre con esa mirada. Un amigo vino a casa hace unos días y traté de mostrarle la foto de nuevo. La miró con atención, me miró y dijo con total naturalidad: «Aquí no hay nada, bro. ¿Estás bien?». Aquello me desestabilizó. Empecé a preguntarme si realmente estaba viendo lo que decía ver. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ser coincidencia sentir todo aquello, ver las sombras, tener esos escalofríos? ¿O será que mi mente me estaba jugando una mala pasada? Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí. En el trabajo empecé a cometer errores en cosas simples. Olvidaba compromisos, plazos, entregas. Mi jefa me llamó para hablar y preguntó si todo estaba bien en casa. Inventé una excusa cualquiera. Le dije que estaba cansado. A veces me sorprendía mirando vitrinas en la calle, tratando de evitar mi propio reflejo. Otras veces veía la figura de reojo en puertas de vidrio o parabrisas. Me preguntaba todo el tiempo: ¿estaré perdiendo la cabeza? Pero era un miedo extraño, más profundo que una simple paranoia. Era como si algo realmente me estuviera siguiendo, aunque no pudiera probarlo. Una noche, fui a la cocina a beber agua y dejé la puerta del refrigerador entreabierta. Al volver para cerrarla, vi claramente una silueta reflejada en el acero inoxidable. Me quedé congelado unos segundos, esperando que la figura se moviera otra vez. No pasó nada. Me giré lentamente, pero no había nadie. El miedo fue tan fuerte que las manos me temblaban. Solté el vaso. Regresé al cuarto sin mirar atrás. Esa noche dormí con la luz encendida y con el celular en la mano, listo para grabar cualquier cosa. Pero, claro, no apareció nada, al menos no de un modo que pudiera mostrar. Al día siguiente, comencé a notar que la figura parecía moverse cada vez que miraba la foto. No era solo una impresión mía, parecía que la sombra siempre estaba en un lugar diferente del espejo, o que el rostro cambiaba ligeramente de expresión. Me preguntaba si eso era algún tipo de video congelado, o si, de alguna forma, la figura estaba viva. Eso me dejó aún más inquieto, y decidí guardar la foto en una carpeta protegida del celular para no seguir mirándola tanto. Aún así, no lograba sacármela de la cabeza. Empecé a notar que, cuando estaba solo en casa, el aire se volvía más denso, como si alguien respirara conmigo. Intentaba disimular, convencerme de que era solo una sensación, pero mi cuerpo reaccionaba, el corazón se aceleraba, la piel se me erizaba, sudaba. A veces sentía ganas de hablar en voz alta, de llamar a la figura por su nombre, para ver si respondía. No porque creyera que lo haría, pero era una forma de enfrentar el miedo. ¿Sabes? No le contaba a nadie porque nadie lo entendería. Ni yo mismo entendía bien lo que estaba pasando. Para distraerme, fui a encontrarme con unos amigos en un bar. La fiesta no era grande, solo un grupo pequeño, y yo los observaba, reía con ellos, tratando de sentirme normal. Pero no pude evitar pensar que, en cualquier momento, esa figura podría aparecer en algún reflejo
o en una sombra en una esquina del bar. Hasta bromeé diciendo que me había convertido en el tipo del espejo y ellos rieron, pensando que exageraba. En el fondo, quería creer que solo era cosa de mi mente, quería mucho. En casa, llegué a tomar otras fotos en varios lugares para ver si lograba captar la figura otra vez. Ninguna apareció. Eso me confundió más, porque parecía que solo había sucedido en esa foto. Pero al mismo tiempo, las sensaciones seguían ahí, el frío en la espalda, la sensación de ser observado, el miedo. A veces, la casa parecía un lugar extraño, como si no me perteneciera, como si yo fuera un visitante incómodo. Intentaba evitar estar solo, pero vivía solo. No tenía a dónde correr. Una tarde decidí limpiar el espejo del pasillo, el que estaba cerca de la puerta principal. Pasé un trapo, quité el polvo, lo dejé brillante. Miré mi reflejo con cuidado, como si fuera a enfrentar un reto. Cuando me giré para salir, juraría que vi la figura detrás de mí en el vidrio del espejo. Fue tan rápido que no pude estar seguro, pero mi corazón volvió a latir fuerte. No sabía si era puro miedo o si esa presencia realmente estaba conmigo. La duda se pegó a mí, como una sombra que no me soltaba. Desde entonces, empecé a evitar completamente cualquier superficie que pudiera reflejar algo. Llegué a cubrir la pantalla del televisor con una sábana y empecé a usar el celular con el brillo muy bajo para no ver ningún reflejo. Hasta el espejo retrovisor del auto me molestaba. Lo ajustaba hacia abajo solo para no ver bien mi cara. Y aún así, a veces, cuando miraba rápido, creía ver a alguien sentado en el asiento trasero. Me encontraba manejando con el corazón acelerado, mirando por encima del hombro, como si me siguieran dentro del coche. Una noche lluviosa. La electricidad se cortó por unas horas. Me quedé en la oscuridad, con solo la luz del celular. Estaba en el cuarto y escuchaba las gotas de la lluvia golpeando las ventanas, el sonido apagado de la ciudad afuera. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, tratando de mantener la calma. Pero algo me incomodaba, una sensación de que no estaba solo allí. Miré a mi alrededor con la linterna del celular, muy despacio. Fue entonces cuando, en la ventana, vi ese rostro otra vez. No exactamente el rostro, sino el contorno, como una silueta. Y de nuevo, los ojos fijos. Salté de donde estaba y cerré la cortina de golpe. Mi cuerpo temblaba, como si acabara de correr una maratón. Me senté en la cama, con las manos en la cara, tratando de respirar profundo. No es real, me repetía, no es real, pero no servía. Por más que lo dijera, por más que intentara convencerme, algo dentro de mí ya había aceptado esa presencia. Sentía que realmente estaba ahí. No era solo miedo, era una certeza que nacía desde el fondo del pecho, sin ninguna lógica detrás. Al día siguiente borré la foto del celular. La eliminé con rabia, pero cuando la fui a revisar más tarde, estaba ahí de nuevo. En el mismo lugar, misma carpeta, misma hora de envío. Eso me descolocó. No tenía activado ningún respaldo automático ni ninguna función para restaurar imágenes. Y aunque la tuviera, ¿por qué solo esa foto habría vuelto? Me quedé mirando la pantalla, parado con el celular en la mano. Y entonces noté que la figura parecía más nítida. Los rasgos del rostro estaban más definidos y los ojos parecían aún más oscuros. A partir de ese momento, decidí dejar de luchar. No en el sentido de rendirme, sino de dejar de fingir que no estaba pasando. Empecé a escribir todo, a notar cada sensación, cada detalle. Pensé que tal vez, si organizaba mis pensamientos, podría entender mejor. Escribí sobre la fiesta, la casa en Tlaquepaque, el espejo, la primera vez que sentí la mirada. Describí las sombras, los reflejos, los sustos. Era como armar un rompecabezas del miedo. Y mientras más escribía, más claro era que eso no se iría solo porque lo ignorara. Empecé a evitar salir de noche. Cualquier lugar con reflejo me ponía en alerta, incluso escaparates, charcos en la acera o los vidrios de los autobuses me incomodaban. Caminaba mirando al suelo.
evitando el contacto visual con cualquier superficie reflectante. Me sentía ridículo a veces, pero era eso o enfrentar de nuevo esa mirada vacía. En una de esas caminatas, pasé frente a un escaparate y, por instinto, miré de reojo. Vi la silueta parada justo detrás de mí. Me volteé rápido. No había nadie, pero la sensación de presencia me acompañó todo el día. Decidí volver a la casa donde ocurrió la fiesta. Pensé que, tal vez, estar allí otra vez me ayudaría a entender. Mandé mensaje a quien conocía al dueño y conseguí la dirección. Era una casa antigua, con pasillos estrechos, ventanas altas y madera que crujía. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Sin embargo, la puerta principal estaba sin llave. Entré. La casa estaba vacía, silenciosa, como si nadie viviera allí hace mucho tiempo. El olor era a cosas guardadas, algo sofocante. Cada paso resonaba en el suelo de madera y el aire parecía más denso. Atravesé la sala donde habíamos tomado la foto. El espejo seguía colgado en la pared, pero cubierto con un paño oscuro, como si alguien hubiera intentado esconderlo. Me quedé parado frente a él por varios minutos, respirando hondo. Luego extendí el brazo y quité la tela lentamente. El vidrio estaba empañado, sucio, pero ahí estaba mi reflejo. Y por un segundo vi algo moverse detrás de mí. Me di vuelta de un salto. Nada. Cuando miré de nuevo al espejo, la figura estaba allí. No al fondo, sino a mi lado, como si me acompañara. Corrí de la casa sin mirar atrás. No me importaba si alguien me veía o pensaba que estaba loco. Solo quería salir rápido. Al llegar a casa, cerré todas las puertas, ventanas y apagué las luces. Me senté en el suelo de la sala con el corazón latiendo fuerte. La figura había estado a mi lado. Ya no era un reflejo lejano ni una sombra perdida en un rincón. Era algo cercano, demasiado cerca. Y aunque intentaba entender, todo escapaba a la lógica, como si el miedo hubiera tomado forma. Aquella noche soñé con la casa. En el sueño, caminaba por los pasillos oscuros, escuchando mis propios pasos resonar. El espejo estaba en cada habitación. Cada pared tenía uno, y en todos veía la figura parada, mirándome fijamente, a veces desde lejos, otras tan cerca que solo veía su rostro. Me desperté sudando, con las sábanas en el suelo y un dolor en el pecho, como si algo me hubiera presionado toda la noche. Fui al baño a lavarme la cara y, en el espejo, había marcas, como si dedos hubieran arrastrado desde el interior del vidrio. Intenté limpiar las marcas, pero no se iban. Eran como manchas internas, detrás del vidrio. Me quedé mirando eso durante minutos, sin saber si debía romper el espejo o simplemente cubrirlo otra vez. Al final, colgué una toalla sobre él y cerré la puerta del baño. Para entonces, ya no me preocupaba parecer raro. Solo quería un poco de paz, dormir una noche entera sin miedo, sin sombras, sin esa presencia que parecía seguirme. Pero en el fondo, sabía que eso ya no dependía de mí. Comencé a ver la figura en lugares donde nunca la había visto antes. En el reflejo de la cuchara, en la pantalla negra de la estufa apagada, incluso en las ventanas de los edificios cuando pasaba en el autobús. Siempre estaba allí, como parte del paisaje, como si formara parte de mi vida. Y lo más aterrador, ahora otras personas parecían notar algo diferente en mí. Compañeros de trabajo comentaban que tenía la mirada distante, que parecía más pálido, que hablaba menos. No tenía el valor de contarles todo. ¿Quién me creería? Un día, mi prima vino a visitarme. Estaba preocupada por mi silencio en las redes sociales y por los mensajes que no respondía. Al entrar a la casa, dijo de inmediato: «Hay algo extraño aquí dentro». Le pregunté qué y traté de mantener la calma. Y ella dijo que sentía una incomodidad rara, como si alguien nos observara desde el pasillo. Miré hacia allá. Estaba vacío. Pero yo sabía. Ella lo sintió. Era la primera vez que alguien decía algo sin que yo tuviera que explicar. Eso me dio un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Antes de irse, me pidió que buscara ayuda. Dijo que no parecía solo psicológico, que la casa estaba extraña, pesada,
que mi rostro se veía diferente, como si me estuviera marchitando por dentro. Guardé silencio, agradecí, cerré la puerta y me apoyé contra ella desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré como si algo dentro de mí se hubiera roto. La sensación era que ya era demasiado tarde, que esa cosa se había pegado a mí de una forma que ya no podía separarse. Como una sombra cosida a la piel, empecé a tener lagunas, momentos en los que no recordaba lo que había hecho. Un día abrí el celular y había varias fotos mías durmiendo, tomadas desde el pie de la cama. Las imágenes tenían hora, fecha y eran todas recientes. Pero yo vivo solo. Ver eso fue como recibir un golpe. Miré las paredes del cuarto, buscando alguna señal de que alguien hubiera entrado. Nada, ni puerta forzada, ni ventana abierta, solo yo, y el reflejo de mí mismo en el vidrio del armario. Solo que en ese reflejo, mis ojos estaban abiertos. Después de eso, empecé a cubrir todo lo que reflejaba: espejos, pantallas, hasta utensilios de acero inoxidable. La casa parecía un lugar abandonado, con telas colgadas por todos lados. Aún así, no servía. La figura aparecía de otras formas. A veces sentía una respiración en mi cuello. Otras, veía una silueta detrás de la cortina, inmóvil. Una vez escuché el sonido de la cámara del celular tomando una foto sola en plena madrugada. Cuando miré, había una imagen nueva en la galería. Era mi cuarto en la oscuridad. Yo estaba dormido y había alguien al lado de la cama. Llevé el celular a un servicio técnico. Inventé que pensaba que tenía un virus, que tomaba fotos solo. El chico revisó todo, hizo pruebas, formateó el aparato. «Está todo bien ahora», dijo. Pero cuando llegué a casa y encendí el celular, la foto volvió. Solo esa. Y esta vez con un detalle más. La figura, que antes era solo una silueta, ahora tenía rostro. Y era un rostro que ya conocía. Era el mío, pero distorsionado, como una versión vacía de mí mismo, como si hubiera sido hecha para reemplazarme. Desde ese momento, empecé a desconfiar de todo. Cada vez que me veía en el espejo, esperaba que el reflejo se moviera diferente a mí. Varias veces tardaba una fracción de segundo más en seguir mis movimientos. Probé muchas veces, parpadeé, levanté el brazo, giré la cabeza, siempre esperando que el reflejo cometiera un error. Y a veces lo hacía. Eso me volvía loco. Empecé a tener miedo de mí mismo, miedo de lo que estaba convirtiéndome, o de lo que estaba tomando mi lugar poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. Un día fui a casa de mi madre buscando consuelo. Cuando abrió la puerta, me miró unos segundos en silencio. Luego dijo, con un tono extraño: «Estás diferente». Traté de reír, disimular, pero siguió mirándome como si algo estuviera mal. Sentí ganas de abrazarla, pero no pude moverme. Era como si algo me sujetara por dentro. Me quedé allí parado, con una sonrisa forzada. Ella dio un paso atrás, y en ese instante vi mi reflejo en la ventana de su casa y no sonreía. Regresé a mi casa y me quedé mirando ese reflejo en el vidrio del aparador durante horas. Estábamos frente a frente, él y yo. Mi rostro, solo que más pálido, con los ojos más profundos. Sentí que ya no era solo una presencia externa, era parte de mí ahora. Quizás siempre lo había sido. Empecé a preguntarme si todavía era el mismo desde aquella fiesta, si había traído algo de allí, o si había dejado algo atrás, un intercambio invisible, un desplazamiento sutil, como si alguien me hubiera seguido y estuviera esperando el momento justo para tomar mi lugar. Desde entonces, evito mirarme directamente. Uso el celular con la cámara hacia abajo, ya no enciendo la TV, mantengo las luces siempre encendidas, incluso durante el día. A veces siento que me observan, incluso cuando estoy completamente solo. No sé explicar cómo, pero lo siento, y es más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que era psicológico, pero nada funcionó. Es como si la figura tuviera paciencia, como si estuviera esperando, estudiándome, copiándome. He empezado a hablar solo en casa,
quizás para escuchar alguna voz más allá de la mía. Pruebo sonidos, susurro palabras al azar, observo los rincones oscuros para ver si algo reacciona. Nunca reacciona, pero el silencio me parece pesado, cargado de intenciones. En ciertos momentos pienso que ya no soy yo, que lo que ahora tiene miedo es solo una pequeña parte que queda de mí, y que el resto ya está tomado por algo que no entiendo, que no puedo nombrar. Algo que vino de un reflejo, de una sombra, de un instante congelado en una imagen. Volví a buscar la casa donde fue la fiesta, pero nadie parece recordarla. El amigo que me llevó esa noche dijo que nunca estuvo en Tlaquepaque conmigo. Mostré mensajes antiguos, pero habían desaparecido. Las fotos con él también. Es como si esa noche no hubiera ocurrido para nadie más que para mí. La casa que visité otro día, no encontré la dirección. El terreno ahora está vacío, cercado, sin señales de construcción, sin rastros, como si todo hubiera sido borrado de la ciudad, menos de mí. A veces me encuentro mirando fijamente superficies lisas, esperando encontrar al otro allí. En algunos días lo veo más nítido. En otros desaparece por completo, como si quisiera que dudara otra vez. Pero siempre vuelve. Siempre. Ya no sé si quiero luchar o entender, si quiero expulsarlo o aceptarlo, porque hay noches en que pienso, ¿y si él soy yo? ¿Y si siempre lo fui? ¿Y si el reflejo me muestra algo que todos esconden pero que nadie quiere admitir? ¿Y si cada uno de nosotros lleva una parte de esa presencia sin saberlo? No tengo respuestas, y quizás nunca las tendré. Solo sé que desde esa foto ya no soy el mismo. Llevo un silencio pesado en el pecho, una duda que no me abandona. Todavía tengo la imagen en el celular. La borré, reinstalé, formateé, pero siempre vuelve. El rostro en el espejo sigue apareciendo, siempre ligeramente diferente al mío. Y a veces, cuando me despierto a mitad de la noche, siento que algo está al otro lado de la puerta, parado, esperando que me levante. Tal vez sea solo imaginación, o quizás sea su hora de salir, y la mía de quedarme en su lugar. Me llamo Kailani. Nací y crecí aquí en Tlaquepaque, México. Cuando era niña, viví muchos años con mi abuela materna, en una casa antigua, de esas con ventanas altas y puertas de madera que crujen incluso cuando no hay viento. Mi madre trabajaba en otra ciudad y solo venía los fines de semana, así que era mi abuela quien me criaba en el día a día. Ella era cariñosa, estricta cuando era necesario, pero siempre me trató con amor. No tengo malos recuerdos de ella, ninguno. Solo había una cosa que siempre me intrigó. Ella siempre me prohibía entrar en uno de los cuartos de la casa. Siempre. Ese cuarto quedaba al final del pasillo. La puerta siempre estaba entreabierta y nunca la cerraba con llave, pero decía con firmeza, «Kailani, nunca entres ahí. Nunca». Yo preguntaba por qué, y ella solo movía la cabeza, cambiando de tema. A veces decía que era un cuarto viejo, que no era lugar para una niña, que podía haber polvo o cosas rotas. Pero la forma en que lo decía, se notaba que había algo más, algo que prefería no explicar. Y claro, como toda niña curiosa, eso solo aumentaba mis ganas de espiar. Pasaba por el pasillo despacio, intentando ver qué había dentro. Nunca tuve el valor de abrir completamente la puerta, solo espiaba por la rendija. Lo poco que alcanzaba a ver ya me daba un escalofrío extraño. Era oscuro, incluso durante el día. Había unos muebles cubiertos con sábanas blancas, y en una esquina, un espejo grande, antiguo, con un marco dorado. Cada vez que miraba en esa dirección, me daba un frío en la espalda, un frío real, como si el aire cambiara de temperatura. Era raro. Parecía que ese cuarto tenía un clima propio, distinto al resto de la casa. Una vez le pregunté a mi abuela de quién era ese cuarto. Me respondió que era de mi bisabuelo, su padre, que después de la muerte de él, el cuarto quedó cerrado. Y así debe seguir, dijo, y eso fue todo. Nunca volvimos a tocar el tema. Yo respetaba mucho a mi abuela, así que, aunque sentía mucha curiosidad, nunca entré, ni siquiera cuando fui creciendo.
ni cuando ella salía al mercado o a visitar a alguna vecina. Había algo en ese espacio que me daba miedo, incluso antes de entender qué era el miedo. Pasaron los años y seguí viviendo con ella hasta mis 15. Luego me mudé con mi madre a Guadalajara por los estudios. Íbamos a visitar a mi abuela los fines de semana. Ya estaba más débil, pero seguía lúcida y llena de historias. Aún así, el cuarto permanecía cerrado. Nadie lo mencionaba, nadie entraba. Era como si ese rincón de la casa perteneciera a otro tiempo, algo fuera del presente. Yo evitaba incluso mirar la puerta cuando pasaba por el pasillo. Mi abuela falleció una mañana de octubre. Recuerdo cada detalle de ese día. Fue como si arrancaran una parte de mí. La amaba de verdad. Perderla fue como perder mi hogar, mi raíz. En el funeral vino mucha gente, vecinos, conocidos, hasta familiares que apenas recordaba. Pero la casa quedó vacía y con el tiempo terminó quedando solo para mí. Mi madre no quiso venderla. Dijo que podía quedarme con ella si quería. Y un año después decidí regresar. Volver a la casa de mi abuela fue una mezcla de dolor y consuelo. Era como estar rodeada de recuerdos, pero también de silencio. Ella siempre estuvo llena de vida, con el ruido de las ollas, la radio tocando boleros. Ahora era solo silencio. Empecé a organizar las cosas, a limpiar los cuartos, a abrir las ventanas. Los muebles seguían ahí exactamente como ella los había dejado. Los mismos cuadros, las mismas tazas en el estante. Trataba de sentirme bien, pero había algo en el aire, una presencia que no podía ignorar. Y entonces vino el impulso. No sé cómo explicarlo. Fue al tercer día después de regresar. Estaba limpiando el pasillo cuando me detuve frente a esa puerta, la misma puerta entreabierta de mi infancia. Me quedé mirando unos minutos, en silencio, y de repente, como si algo me jalara, empujé despacio y entré. Por primera vez. El cuarto estaba polvoriento, oscuro, pero no era solo eso. Había una sensación dentro, una presión en el pecho, como si el aire fuera denso, más pesado. Los muebles estaban dispuestos de forma extraña, como si los hubieran arrastrado para formar un círculo. No exactamente un círculo perfecto, pero todos apuntando hacia el centro de la habitación. En el centro, nada, solo la alfombra desteñida. El espejo seguía ahí, apoyado contra la pared del fondo. Enorme, con el marco dorado rajado en algunos puntos, cubierto por una fina capa de polvo. Me acerqué despacio. No sé decir por qué, pero había algo en él que parecía llamarme, como si ese espejo fuera la verdadera razón de la prohibición. Mirarlo fue como mirar hacia otro lugar. El reflejo no mostraba el cuarto detrás de mí, ni la puerta. Mostraba otra sala, parecida, pero no igual, más oscura, más antigua, con otros muebles, con una luz roja muy débil que salía de una esquina, y lo más extraño, no veía mi propio reflejo. Era como si yo no estuviera ahí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Di un paso atrás, casi tropecé, pero no pude dejar de mirar. Tuve la sensación muy clara de que había alguien ahí dentro, observándome de vuelta. Me quedé ahí parada, mirando ese espejo, tratando de entender lo que estaba viendo. Era como si fuera una ventana a otro lugar, un lugar parecido al cuarto donde yo estaba, pero con una sensación de abandono más profunda. Un lugar donde el tiempo se había detenido. Parpadeaba, miraba a mi alrededor y volvía al espejo, y la imagen seguía igual. Empecé a notar pequeños detalles. Una silla que se movía levemente, una sombra que parecía cambiar de posición. Todo eso dentro del reflejo. No en mi cuarto, solo en el reflejo. Me alejé y salí del cuarto rápido, casi tropezando con el marco de la puerta. Cerré la puerta con fuerza y me senté en el piso del pasillo, intentando controlar mi respiración. Mi corazón latía acelerado y sentía la nuca sudada. Aunque el clima en la casa era fresco, no quería creer que eso fuera real. Pensé que quizá mi mente me había jugado una broma. Tal vez era el cansancio o la emoción de volver a la casa de mi abuela, pero en el fondo sabía que no era eso. Eso era otra cosa. Intenté ignorar lo que vi, seguir con la limpieza de la casa.
Durante la tarde, encendí la radio antigua de mi abuela, puse música, dejé las ventanas abiertas, quise llenar la casa de vida otra vez, como si eso alejara la incomodidad que crecía dentro de mí. Pero el sentimiento no pasó. Sentía que había dejado entrar algo conmigo en ese cuarto. No sé cómo explicarlo. Era como si la casa hubiera cambiado después de eso. Como si algo se hubiera despertado. Hasta los ruidos cambiaron. Crujidos en el piso, estallidos en la madera, y el silencio entre un sonido y otro me parecía más atento. Esa noche dormí mal. Me despertaba todo el tiempo, escuchando ruidos que venían del pasillo, como si alguien caminara con pasos suaves, casi cuidadosos. Me levanté 2 veces para verificar, pero no vi nada. La puerta del cuarto prohibido seguía cerrada. Aún así, no podía sacar el espejo de mi cabeza. Me pregunté si debería cubrirlo o incluso romperlo, pero por alguna razón no pude. Era como si hacerlo fuera un error, como si estuviera jugando con algo que no debía. Eso me dejó inquieta. Al día siguiente, decidí contarle a mi madre. La llamé sin dar muchos detalles. Solo le dije que había entrado al cuarto que la abuela no me dejaba y que me había sentido mal ahí adentro. Ella guardó silencio por unos segundos y luego preguntó, en un tono muy serio, ¿moviste el espejo? Eso me heló por dentro. Yo no había mencionado el espejo. Pregunté qué sabía, pero ella cambió de tema, diciendo que hablaríamos en persona después. Insistí, y ella colgó diciendo que estaba ocupada. Nunca había oído a mi madre con ese tono. Fue peor que si me hubiera gritado. Pasé el resto del día con un peso en el estómago. Empecé a recordar cosas que en ese momento ni siquiera había notado. Recordé que mi abuela siempre evitaba el pasillo en la noche, que rezaba en voz baja antes de dormir, cosa que yo creía costumbre de gente mayor. También recordé que la radio a veces se encendía sola, que el espejo nunca reflejaba bien cuando pasábamos frente a él. Pero yo era niña. Pensaba que solo era cosa de la casa vieja. Ahora todo parecía tener sentido, o al menos parecía encajar en un rompecabezas que nunca quise armar. Al final de esa tarde, reuní valor y volví a entrar al cuarto. Llevé una linterna y una vela por si fallaba la luz. El interruptor ya no funcionaba. El espejo seguía allí, pero esta vez el reflejo era diferente. Ahora me veía a mí misma, pero no exactamente. Era una versión extraña de mí, con la cabeza levemente inclinada, sin parpadear. Yo me movía y el reflejo parecía tardar medio segundo más. Era sutil, pero perceptible. Sentí un escalofrío tan fuerte que dejé caer la linterna al suelo. Di 2 pasos atrás, pero seguí mirando. El otro yo, el reflejo, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que estoy segura que no hice. Giré la cara asustada y miré hacia atrás para alejarme. Cuando volví la mirada al espejo, el reflejo ya estaba normal. Ahora sí me copiaba perfectamente. Todo igual. Me quedé parada un rato, respirando profundo. Después salí del cuarto despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando cerré la puerta, noté que mi mano temblaba. Esa noche soñé con el cuarto. En el sueño, estaba sentada en el centro, rodeada por los muebles, mirando el espejo. Del otro lado, yo misma, observándome. Pero el cuarto del reflejo comenzaba a incendiarse, lentamente. Primero la cortina, luego los muebles, luego las paredes, pero yo, ahí dentro, no hacía nada, solo me miraba arder. Desperté con el corazón acelerado, sudando, aunque el ventilador estuviera encendido. Fui a la cocina, bebí agua, intenté calmarme, pero aún despierta, sentía el olor a humo. ¿Era real o mi cuerpo seguía reaccionando al sueño? El tercer día, escuché algo nuevo. Estaba sentada en la sala, leyendo un cuaderno antiguo de mi abuela, cuando oí golpes provenientes del cuarto prohibido. 3 golpes cortos, como si alguien estuviera llamando. No golpeaban la puerta, sino la pared interior. Me quedé paralizada unos segundos. Quise correr, salir de la casa, pero algo me mantuvo allí. Tal vez las ganas de entender, tal vez la misma curiosidad infantil que me acompañó por años. Me levanté despacio y fui al pasillo.
La puerta estaba entreabierta otra vez. Me paré frente a la puerta y esperé. El silencio era absoluto. Los golpes habían cesado, pero el aire allí estaba más frío que en el resto de la casa, como si algo estuviera absorbiendo el calor. Empujé despacio la puerta, que chirrió como siempre. Allí dentro, nada había cambiado. Los muebles en la misma posición, el espejo en el mismo lugar, pero algo llamó mi atención. El espejo estaba limpio, como si alguien hubiera pasado un paño allí. El polvo del cuarto seguía, pero el vidrio estaba claro, brillante. Eso me erizó de pies a cabeza. Esta vez me quedé más lejos del espejo. No quería acercarme. Traté de observar desde fuera, por el lateral del cuarto. En el reflejo, todo parecía normal. Mi rostro, el cuarto, incluso el pasillo detrás de mí. Casi me convencí de que todo había sido imaginación. Pero entonces noté un detalle. El marco del espejo en el reflejo estaba rajado en otro lugar. En el mundo real, la grieta estaba en la parte superior, en la esquina derecha. En el reflejo estaba en el lado opuesto, más cerca del suelo. Puede parecer una tontería, pero yo sabía lo que había visto antes. Salí del cuarto despacio, intentando no hacer ruido, como si tratara de no despertar a alguien. Pasé el día tensa, caminando sin rumbo por la casa. Traté de leer, ver televisión, llamar a alguien, pero no conseguía concentrarme en nada. A veces pensaba que veía algo moverse en el reflejo de un vaso o en la ventana de la sala. Una sombra, una silueta. Siempre era demasiado rápido para estar segura. Empecé a preguntarme si estar en esa casa me estaba afectando la cabeza, si el duelo por mi abuela me estaba haciendo ver cosas. Al final de la tarde, fui al jardín a recoger algunas hierbas que mi abuela solía cultivar. Albahaca, ruda, romero. Ella siempre decía que esas plantas protegían la casa. Hice un té, pero también esparcí ramitas por la casa, especialmente en la puerta del cuarto prohibido. No sé por qué hice eso. Tal vez como un gesto simbólico, tal vez para sentir que tenía algo de control. El olor de las hierbas me trajo un poco de paz, pero dentro de mí, el miedo seguía creciendo. Sentía que algo acechaba. Durante la noche, volvieron los ruidos, pero no eran pasos, eran susurros, bajos, ininteligibles, como si alguien hablara muy cerca de la puerta de mi cuarto. Me paralicé. Me tapé los oídos, pero los sonidos parecían continuar dentro de mi cabeza. Estuve así casi una hora, hasta que los susurros desaparecieron de repente. Cuando reuní valor para salir del cuarto, fui al pasillo. La puerta del cuarto prohibido estaba completamente abierta. No entré. Solo la cerré despacio y empujé un mueble frente a ella. Eso me dio un poco de alivio, pero también culpa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi madre. Sin rodeos, me preguntó, ¿estás durmiendo ahí? Respondí que sí, y ella me pidió que saliera lo más rápido posible. Intenté preguntar, pero se negó a dar detalles. Solo dijo que mi abuela tenía razones muy serias para mantener ese cuarto cerrado. Quise gritarle, preguntarle por qué nunca me contaron nada, pero me contuve. Entendí por el tono de su voz que había miedo ahí, y no solo preocupación de madre. Era miedo real. Pensé en irme ese mismo día, pero algo me detenía. Parte de mí quería respuestas, parte de mí pensaba que ya era demasiado tarde para huir, y otra parte quería entender lo que mi abuela tanto ocultó. Fui a la biblioteca de la sala y comencé a buscar en los libros, en los cuadernos antiguos. Encontré un diario viejo de ella, con letra difícil de leer, pero legible. Pasé páginas y páginas con recetas, fechas, desahogos, hasta que encontré algo que me heló. Un fragmento donde escribía que el espejo no muestra solo el reflejo, muestra lo que espera. Seguí leyendo. Mi abuela hablaba de pesadillas, de apariciones, de sonidos que venían del espejo. Decía que su padre, mi bisabuelo, había traído ese espejo de algún lugar que ella no sabía decir, que después de eso, él cambió. Se volvió callado, frío, a veces agresivo. Jaekesh un día desapareció. Nadie lo vio, nadie supo dónde fue. El cuarto quedó tal cual, con todo en su lugar. Ella decidió no tocar nada,
Decía que, de vez en cuando, todavía oía la voz de su padre llamando, y que el espejo la observaba. Terminé de leer con las manos temblorosas. El sol ya se estaba poniendo, y la casa empezaba a oscurecerse. Pensé en irme en ese instante, pero mis piernas no respondían. Fui al cuarto prohibido una última vez. El mueble que había puesto frente a la puerta estaba en el suelo, como si hubiera sido empujado de dentro hacia afuera. Eso fue la gota que colmó el vaso. Corrí a mi cuarto, tomé mi mochila, mis llaves y fui directo al auto. Conduje hasta la casa de mi madre, en silencio. No miré los espejos del coche, los cubrí todos con cinta días después. Desde entonces, no he vuelto más. La casa quedó cerrada, abandonada. A veces paso en coche cerca, pero evito mirar. Las luces siguen apagadas, las ventanas cubiertas de polvo. Pero estoy segura de que el espejo sigue ahí, limpio, esperando. Y lo peor, aunque esté lejos, a veces escucho los mismos susurros cuando estoy sola. A veces me despierto en mitad de la noche y siento que me están observando. No por el reflejo, sino por lo que quedó detrás de él. Sea lo que sea, parece que ahora sabe dónde encontrarme. Intenté seguir mi vida normalmente después de eso. Volví a trabajar, mantener la rutina, hacer compras, conversar con amigos, pero algo en mí había cambiado. Era como si una puerta dentro de mi cabeza también se hubiera abierto. Estaba atenta a los reflejos, evitaba espejos grandes, vitrinas, incluso charcos de agua. Tenía miedo de ver algo ahí que no estuviera en el mundo real, una sombra, un movimiento que no me perteneciera. A veces veía, pero desviaba la mirada antes de estar segura. Mi instinto me decía que no confirmara. Conté lo que pasó solo a una amiga cercana. Ella es de esas personas más escépticas, con los pies en la tierra. Pensó que fuera estrés, duelo mal resuelto, quizás algún tipo de alucinación. No insistí. Era imposible explicar de una forma que pareciera creíble. En el fondo, yo misma quería que fuera cosa de mi cabeza, que todo hubiera sido un brote. Pero entonces comenzaron los sueños, siempre con el mismo cuarto, el mismo espejo. A veces me veía ahí dentro. Otras veces veía a mi abuela sentada frente al espejo, susurrando cosas que no podía entender. Hubo una noche en la que desperté con un ruido en mi cuarto. Algo sutil, como si un objeto hubiera sido arrastrado. Cuando encendí la luz, noté que el espejito del tocador estaba volteado hacia mí, aunque yo lo había dejado cerrado. No era un espejo grande, pero mi corazón se aceleró igual. Tomé el espejo, lo envolví en un paño grueso y lo guardé en el fondo del armario. Desde entonces, evito dejar cualquier superficie reflectante a la vista. Vivo en alerta constante, y eso cansa. Un día, revisando cajas viejas que había traído de la casa de mi abuela, encontré una fotografía. Era del cuarto prohibido, tomada de lejos, en blanco y negro. En una esquina de la imagen, muy pequeña, había una silueta parada frente al espejo. No se podía ver el rostro, pero era claro que había alguien ahí. Detrás de la figura, el espejo reflejaba el vacío, como si la persona no estuviera ahí. Miré esa foto por mucho tiempo, tratando de entender qué sabía mi abuela, qué vio en ese espejo durante tantos años y por qué nunca se fue. Mi madre se negó a hablar más del tema. Dijo que lo que le pasó a su madre fue demasiado fuerte y que no quería revivirlo. Cuando intenté insistir, se molestó. Dijo que el espejo debería haberse quemado hace mucho tiempo. Pregunté por qué no lo hicieron. Ella respondió algo extraño. Porque no lo deja. La forma en que lo dijo, sin pensar, casi automática, me erizó. Quise preguntar qué quería decir con eso, pero ya se había levantado y se había ido de la sala. Después de eso, comencé a preguntarme si el espejo realmente se había quedado solo en la casa, y si estuviera ligado a mí de alguna manera. Algo en ese objeto parecía alimentarse de la atención, de la mirada. Empecé a hacer pruebas. Me quedaba minutos sin parpadear, mirando pantallas apagadas, vidrios. Nada pasaba, hasta que pasó. Un día vi mi reflejo sonreír antes que yo. Fue sutil, como antes, pero fue real.
No sé qué es eso, solo sé que ya no es solo un espejo y que tal vez nunca lo fue. Pensé en volver a la casa para destruir el espejo, con un martillo, con fuego, cualquier cosa. Pero en el fondo, tengo miedo de lo que eso pueda causar. Mi abuela pasó toda su vida evitando entrar allí. Tal vez ella sabía que destruirlo no sería el fin, sino el comienzo de algo peor. A veces pienso que el espejo es solo una puerta, que romper la puerta no impide que lo que está del otro lado salga. Puede que hasta facilite la salida, así que lo dejo donde está, cerrado dentro de la casa abandonada, por ahora. Comencé a escribir todo esto como una forma de organizar mis pensamientos. Escribir me ayuda a recordar los detalles, a distinguir lo que es memoria de lo que es imaginación. Pero cuanto más escribo, más me doy cuenta de que mi vida nunca volvió a ser la misma. Vivo en vigilancia constante. A veces me despierto y encuentro puertas entreabiertas en la casa, objetos movidos del lugar, y en algunas noches siento la misma presencia que sentí en ese cuarto. No habla pero observa, sé eso. La sensación es igual a la que tuve la primera vez que miré el espejo. No espero que crean en mí, ni yo creería si no lo hubiera vivido. Pero si hay algo que aprendí, es que existen objetos que no deberían permanecer en nuestro mundo. Cosas que no son solo viejas o extrañas, son erróneas, y no olvidan a quienes las vieron. No perdonan a quienes las reconocen. Yo vi algo en ese espejo, algo que no era mi reflejo. Y desde entonces vivo con esa incómoda certeza de que hay algo acechando, del otro lado, esperando el momento adecuado para volver a mirarme a los ojos. Si has llegado hasta aquí, solo te pido una cosa. Nunca subestimes las advertencias de quienes te aman. Mi abuela me protegió durante años sin explicar jamás el porqué. Tal vez ella sabía que la curiosidad es más fuerte que el miedo, pero ahora entiendo. Algunas puertas existen solo para permanecer cerradas. Y algunos reflejos no solo quieren ser vistos, quieren salir. Hoy duermo con espejos cubiertos, luz encendida y auriculares puestos. Pero aún así, a veces todavía escucho el golpe, 3 toques, y su voz susurrando otra vez en la oscuridad. No entres. Fui a una feria de cosas usadas que se celebra los domingos cerca del centro de Tlaquepaque. Me encanta pasear por ahí, contemplar objetos antiguos, libros viejos, cosas que tienen historia. Ese día, en particular, lo que me llamó la atención fue un reloj de bolsillo. Era pequeño, de metal oscurecido, con un dibujo medio borrado en la tapa. El vendedor no sabía mucho sobre él, solo dijo que había aparecido en una caja de donaciones y que no funcionaba bien. Me pareció bonito. Lo compré más por curiosidad. Cuando llegué a casa, lo coloqué en la repisa de la sala. Por la noche me fui a dormir como de costumbre, sin pensar mucho en el asunto. Solo al día siguiente noté algo extraño. Había dejado el reloj en la repisa, pero por la mañana estaba encima de la mesa de la cocina. Pensé que tal vez lo había movido sin darme cuenta, pero no recordaba haberlo hecho. Tomé el reloj, abrí la tapa y vi las manecillas detenidas exactamente a las 3:15. Intenté darle cuerda, hacía un ruido, pero siempre se detenía en esa hora. Pensé que era defectuoso, normal en un objeto viejo. Volví a colocarlo en la sala. A la noche siguiente me desperté de golpe. El celular marcaba las 3:15. Estuve unos segundos acostado tratando de entender por qué me había despertado. No escuché ningún ruido, no tuve pesadilla, solo un extraño vacío en el pecho. Los días siguientes se repitió lo mismo. Me despertaba siempre a las 3:15 sin motivo aparente. Comencé a pensar que era demasiada coincidencia. No suelo tener insomnio ni despertarme durante la noche, y siempre era igual. Los ojos se abrían de repente, una opresión en el pecho y una sensación de urgencia sin saber de dónde venía. Empecé a evitar mirar el reloj al despertar, pero sabía que era esa hora. Por la mañana, el reloj de bolsillo aparecía en lugares diferentes. Una vez en el lavabo del baño, otra, encima de mi almohada. Juro que no recordaba haberlo tocado. Ya me estaba incomodando.
Decidí guardarlo en una caja junto con otras cosas antiguas y dejé la caja en el armario superior de la estantería. Lo hice durante el día para no asustarme en la noche. En la madrugada me desperté otra vez. Miré el celular. 3:15. Esa vez, lo que me alarmó fue el sonido del tic-tac. Venía del pasillo. Me levanté despacio, medio dudando si estaba soñando. Fui hasta la sala y el reloj estaba sobre la mesa, funcionando. Pero al verlo, las manecillas estaban detenidas, siempre a las 3:15. Aquella noche tardé horas en volver a dormirme. Ya no sabía si era mi mente jugándome una broma o si había algo mal con el objeto. Al día siguiente llevé el reloj de vuelta a la feria. Encontré al mismo vendedor. Le expliqué que estaba defectuoso y pedí cambiarlo por otra cosa. El hombre se puso incómodo, pero aceptó. Tomé un candelabro antiguo en su lugar y me fui. Llegué a casa aliviado. Esa noche dormí mejor, aunque aún algo tenso. Pero al despertar nuevamente a las 3:15, sentí el corazón acelerado. Me levanté con miedo y fui a la sala. El reloj estaba allí sobre la mesa, justo donde solía aparecer. El mismo reloj, con la misma marca en la tapa, las manecillas detenidas en la misma hora. Sentí un ligero mareo, como si algo estuviera mal con el tiempo. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Además de despertarme siempre a la misma hora, empecé a soñar con una figura encapuchada. Siempre la misma imagen, alguien delante de mí, en una sala oscura, susurrando algo que no lograba entender. En la tercera o cuarta noche comprendí que decía mi nombre. Despertaba sudando, con los brazos helados, un miedo sin sentido pero muy real. Durante el día trataba de distraerme, pero comenzaba a esperar las 3:15 como si algo fuera a suceder. A veces creía escuchar el tic-tac, incluso con el reloj cerrado dentro de un cajón. Pensé en tirarlo, pero temía que volviera, o peor, que algo ocurriera. Decidí encerrarlo en una caja de madera con candado y llevé la caja a casa de mi tía en el campo. Lo dejé escondido en el galpón sin decirle a nadie. Volví a mi casa con la esperanza de que todo parara. Esa noche dormí más tranquilo, pero a las 3:15 me desperté con un ruido seco proveniente de la sala. Cuando fui a ver, casi me caigo del susto. El reloj estaba allí de nuevo. Misma posición, misma hora. Y encima de él había una pequeña astilla de madera, como si hubiera atravesado la caja. No tenía sentido. Pasé el día tratando de entender. Llamé a mi tía y pregunté, de forma vaga, si alguien había entrado al galpón. Ella dijo que no, que nadie sabía que había ido allí. Cuando fui, la caja estaba igual, con el candado intacto, pero el reloj ya no estaba. Empezó a crecer en mí la sensación de estar siendo observado. No era paranoia, era como si alguien o algo estuviera cerca todo el tiempo. La figura del sueño regresaba cada noche. Y ahora, al susurrar mi nombre, sentía el aliento caliente en el oído. El miedo ya no era solo nocturno. Comencé a evitarla, pero me acompañaba constantemente. Hablé con un amigo, pero se rió y dijo que solo estaba durmiendo mal. Le mostré el reloj y la historia. Lo manipuló, lo abrió, le dio cuerda. Nada. Se quedó parado a las 3:15. Me lo devolvió con aire de fastidio, diciendo que probablemente me había sugestionado a mí mismo. Me sentí idiota, pero a la madrugada siguiente, cuando el sueño llegó, fue su rostro el que apareció bajo la capucha. Decía mi nombre con voz distorsionada. Desperté gritando. Llamé a mi amigo, pero no tuve valor de contarle lo que soñé. La vergüenza se mezclaba con miedo, miedo de estar volviéndome loco. Pensé en buscar ayuda espiritual. No soy muy de eso, pero ya no sabía qué hacer. Encontré a una señora que hacía limpiezas energéticas y le llevé el reloj. Cuando se lo mostré, frunció el ceño y me miró raro. No quiso tocarlo. Solo dijo que era mejor que me alejara de él, que había algo atrapado en el tiempo. No explicó nada más. Tomé el reloj con rabia y alivio. Volví a casa sintiéndome ridículo. Pero esa misma noche me desperté a las 3:15 con la impresión de que había alguien al pie de la cama. Desde esa noche, dormir se volvió un problema real. Cada vez que me acomodaba en la cama,
La ansiedad aumentaba porque sabía que el reloj me despertaría a las 3:15, ya fuera por el tic-tac o por la presión de esa presencia invisible. Evitaba mirarlo, pero era imposible olvidarlo. La sensación de ser observado se intensificaba. A veces sentía un escalofrío subiendo por la nuca, como si alguien me rozara la piel. Intenté convencerme de que era mi mente, pero las noches empeoraban. El reloj parecía un símbolo de algo que no comprendía. Una noche decidí grabar el tic-tac con el celular para mostrárselo a alguien. Dejé el aparato en la mesa junto al reloj y grabé. Me desperté a las 3:15 alterado y apagué la grabadora. Al día siguiente, al escuchar la grabación, no había sonido de reloj. Solo un ruido bajo, casi un susurro indescifrable. Eso me puso más desconfiado. Intenté reproducirlo para otros, pero nadie escuchó nada. Me sentí aislado, viviendo algo que nadie veía o entendía. En el trabajo me volví distraído y cansado. No podía dejar de pensar en el reloj y la hora. No conté nada a mis compañeros, pero mi agotamiento se notaba. Una amiga dijo que parecía nervioso y con ojeras. Quise contarle, pero temía que no me creyera. Tenía miedo de parecer loco, aunque sabía que no solo era mi imaginación. Solo quería dormir en paz, pero no lo conseguía hace semanas. Una noche tuve un sueño diferente. La figura encapuchada apareció, pero esta vez llevaba el reloj en sus manos. No estaba detenido a las 3:15, sino que las manecillas retrocedían lentamente, en una cuenta regresiva. La voz susurraba algo sobre el tiempo que se agotaba, sobre secretos que debían permanecer enterrados. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Pasé el día pensando en el sueño, buscando sentido. Me puse aún más nervioso. No sabía si era advertencia o amenaza. No quería ese reloj en mi vida. Aquella mañana decidí deshacerme del reloj de una vez. Puse el objeto en una bolsa y lo llevé a un contenedor de basura lejos de casa. Tiré todo ahí dentro, sintiendo un alivio momentáneo. Volví a casa pensando que la historia había acabado. Pero al llegar, sobre la mesa de la sala, estaba el reloj. Detenido a las 3:15, mirándome como burlándose. Quise gritar, llorar, desaparecer. No sabía qué hacer ya. No era solo un reloj, era una presencia que me seguía todo el tiempo. Empecé a investigar en internet sobre relojes de bolsillo antiguos, maldiciones y cosas parecidas. Leí testimonios de personas con experiencias similares. Muchas hablaban de objetos que atrapan el tiempo, que funcionan como portales a otras dimensiones. No sé si lo creo, pero necesitaba entender lo que me pasaba. Empecé a anotar las horas en que despertaba, los detalles de los sueños, las sensaciones. Era mi diario para intentar tener control, porque me sentía completamente perdido. La figura encapuchada siguió apareciendo en los sueños, cada noche más clara y presente. En una ocasión vi que no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Sentía su voz susurrando cada vez más fuerte y ya no podía escapar. El reloj parecía latir con una luz tenue, casi viva. Empecé a sentir una conexión extraña con él, como si fuese una señal que tenía que descifrar. El miedo se convirtió en curiosidad, una necesidad desesperada de entender esa presencia que me perseguía cada noche. Lo llevé a un relojero viejo que tenía taller en la calle principal. Lo examinó con cuidado y dijo que nunca había visto un mecanismo como ese. No pudo repararlo porque era diferente a todo lo conocido. Comentó que quizás el reloj estaba roto en el tiempo. Me pareció raro, pero no había mejor forma de explicarlo. Le pregunté si conocía algo sobrenatural sobre relojes y solo me miró con cansancio. Salí del taller sintiendo que aquello era más grave de lo que imaginaba. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Estaba más fatigado, con una carga constante. Era como si el tiempo me drenara la energía. A veces sentía hormigueo en la piel y los dedos helados. Intenté hacerme exámenes médicos, pero no salió nada. El doctor dijo que era estrés y ansiedad. Y aunque lo aceptaba, sabía que no era solo eso.
Algo invisible estaba actuando en mí y no sabía cómo detenerlo. Llegué a pensar que esto me volvería loco. Quería huir, cambiar de ciudad, tirar todo. Pero me daba miedo que el reloj me siguiera, o peor, que algo sucediera. Una noche desperté con el tic-tac muy fuerte en mi cabeza. Abrí los ojos y no vi nada, pero la urgencia era insoportable. Miré el reloj y lo tenía en la mano, detenido a las 3:15 aunque no lo había tocado. Comprendí que no era solo un objeto viejo, era algo que me había atrapado, y tal vez nunca me dejaría. Por la mañana, tras otra noche terrible, me miré al espejo y casi no me reconocí. Ojeras profundas, rostro pálido, una extraña fatiga en los ojos. El reloj estaba sobre el lavabo, como si me hubiera seguido. Intenté ignorarlo, lo tomé con una toalla y lo metí en un cajón de la cocina, pero aún así seguía escuchando el tic-tac en mi mente. Ya no sabía si era real o solo un reflejo de mi agotamiento. Pasé el día tratando de ocupar la mente. Fui al parque, me senté horas en un banco. Evité mirar relojes. No quería pensar en las 3:15. Volví de noche. Me bañé largamente. Dejé las luces encendidas como si eso me protegiera. Pero aún así, cuando desperté en la madrugada, el celular marcaba exactamente 3:15. Esta vez no escuché tic-tac ni susurro. Solo un silencio tan absoluto que me dio escalofríos, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Me levanté y fui a la cocina. El cajón donde había cerrado el reloj estaba abierto. El objeto estaba sobre la mesa, pero diferente. La tapa entreabierta y en el interior había una marca oscura, como un dedo quemado. Toqué y noté calor, aunque era metal. Aparté la mano de inmediato. El corazón me palpitó con fuerza y me mareé. Cerré los ojos un momento y vi la figura encapuchada, incluso despierto. Fue un destello rápido, pero claro, estaba demasiado cerca. Al día siguiente llamé a mi hermana y le conté parte de la historia. Los sueños, el miedo, que había traído algo raro de la feria. Ella no cree en esas cosas, pero se preocupó. Insistió en que pasara unos días en su casa, en Tonalá. Acepté. Quizá cambiar de ambiente me ayudara a dormir. Solo llevé ropa y dejé el reloj encerrado en un armario. En el camino intenté pensar en positivo. Tal vez estando lejos lograría dormir una noche entera, pero sabía que no iba a ser fácil. La primera noche fue tranquila. Dormí en el sofá, sin el reloj cerca, sin señales de él. No me desperté a las 3:15. De hecho, me desperté casi a las 8 por primera vez en semanas. Fue un alivio. Desayuné con mi hermana, conversamos, reímos. Ella comentó que parecía más liviano. Yo también lo sentí. Empecé a pensar que quizás todo estaba ligado al reloj. Tal vez dejarlo encerrado lejos había roto el ciclo. Pasé el día con ánimo y sin temor de dormir. Incluso pensé en regresar a casa el fin de semana. Pero la segunda noche todo regresó. Me desperté exactamente a las 3:15. Estaba acostado mirando al techo, con el corazón latiendo a tambor. El reloj no estaba ahí, lo sabía, pero aún así sentí que estaba en la casa. Me levanté despacio y miré alrededor. Cuando fui a la cocina por agua, vi algo encima del refrigerador. Subí en una silla y lo tomé. Era el reloj, el mismo, con la misma marca en la tapa, el mismo peso. Solo que esta vez las manecillas no estaban paradas. Estaban girando, rápido. Regresé al sofá con el reloj en la mano. Las manecillas giraban tan rápido que emitían un zumbido suave. Y de repente se detuvieron, a las 3:15. En ese mismo instante, la luz de la sala parpadeó y se apagó. Todo quedó oscuro. Me quedé inmóvil unos segundos esperando que volviera. Cuando la luz regresó, el reloj estaba abierto y en lugar del dial había una imagen diminuta, como una foto. Era mi sala, y había algo estacionario en la puerta de la cocina, una silueta oscura e inmóvil. Cerré el reloj con fuerza y lo lancé lejos. Mi hermana se despertó por el ruido. Vino corriendo a preguntar qué pasaba. Solo dije que había tenido una pesadilla. Se mostró preocupada, pero no insistió. Al día siguiente intenté tirar el reloj de nuevo, esta vez a la basura de la calle, bien temprano. No quería más eso conmigo.
Volví a casa, me duché, preparé la mochila. Estaba decidido a volver a mi apartamento, pero cuando cerraba la mochila, el reloj estaba allí dentro, sin tapa, con el dial expuesto, y las manecillas moviéndose despacio en cuenta regresiva. En ese momento comprendí que quizá ya no se trataba del reloj, que él era solo un signo, un marcador de algo que ya me estaba sucediendo, como si la presencia de los sueños hubiera encontrado una forma de arraigarse, y ahora no importaba a dónde fuera, el reloj me seguiría, era como un ancla o una advertencia. Pasé el resto del día en silencio, sin poder pensar en otra cosa. Esa noche no dormí. Me senté en la butaca, mirando el reloj sobre la mesa. Las manecillas retrocedían, marcando el tiempo que me quedaba. Ya eran las 3:14 cuando sentí la presencia otra vez. Un frío subió por mi cuerpo, los vellos se erizaron. En la cocina escuché los cubiertos moverse como si alguien los rozara. El tic-tac sonó más fuerte, como viniendo de las paredes. A las 3:15 todo se detuvo. Silencio total. Pero esta vez lo vi. La figura encapuchada estaba en el pasillo. No se movió ni habló. Solo me observaba, o al menos así lo sentí. Y yo quedé paralizado, el reloj en la mesa, la aguja de segundos girando hacia atrás, y entendí, estaba más cerca que nunca. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con la tele encendida para ahuyentar el silencio pesado. La figura permaneció ahí, inmóvil, hasta que apagué la luz del pasillo y me obligué a acostar. Al cerrar los ojos escuché el tic-tac del reloj retumbando en mi mente, como un latido persistente. Traté de convencerme de que fue un mal sueño, pero la presencia no me dejaron en paz. Era como si ese ser esperase algo y yo no supiera qué. Durante el día todo parecía normal. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba alterado. Evitaba mirar el reloj. Lo guardaba cerrado en una gaveta con llave, pero no servía. Cada momento sentía el peso de esa presencia acercándose. A veces en el trabajo sentía que alguien estaba detrás de mí, pero al girarme no había nada. Mis compañeros notaron mi distanciamiento y preocupación, pero no sabía cómo explicar. Un día, revolviendo una caja de objetos antiguos, encontré un cuaderno manuscrito, con décadas de antigüedad. Las páginas hablaban de un reloj maldito que aprisiona el alma en el tiempo y de una figura que viene a buscar cuando el reloj se detiene. No lo creí al principio, pero la descripción coincidía demasiado con lo que vivía. Esas palabras me helaron la sangre, parecían más una confesión que una advertencia. No sabía si estaba volviéndome loco o si había algo real. A partir de ese momento, las noches se volvieron aún más pesadas. El reloj parecía vivo, emitiendo un sonido bajo y constante, casi imperceptible, pero me ponía inquieto. Traté de dormir con auriculares y música, pero no servía. La figura aparecía siempre en mis sueños, observándome en silencio. Y a veces despertaba con el reloj abierto a mi lado, sin recordar haberlo tomado. Era como si perdía el control de mi propia mente. Una noche decidí grabar un vídeo con el celular. Quería registrar el momento exacto en que el reloj se detenía, quizá captar algo más. Coloqué el celular junto a él y grabé. A las 3:15 las manecillas se movieron solas y se detuvieron otra vez. El vídeo captó el tic-tac y un tenue brillo azul emanando del dial. En ese momento una sombra cruzó rápidamente detrás del reloj, algo que no vi a simple vista. Tragué saliva y apagué la grabación. Se la mostré a unos amigos, pero nadie creyó. Empecé a sentir que esa sombra invadía mi vida. Tuve que salir de casa varias veces en la noche solo para respirar, para no enloquecer. Me alejé de la gente, me volví hermético y agotado. Quería que aquello terminara, pero no sabía cómo. Sentía que el reloj no era solo un objeto, sino un portal, un ancla para algo que no podía controlar. A veces quería romperlo, pero algo dentro de mí se lo impedía, como si estuviera prohibido. El miedo se mezclaba con curiosidad. Quería saber qué quería esa figura, por qué aparecía siempre a esa hora, qué significaba ese tiempo detenido en el reloj. Intenté escribir, intentar entender lo que experimentaba,
Pero cuanto más buscaba respuestas, más atrapado me sentía. Era como un círculo vicioso donde el reloj me empujaba a un tiempo inexistente, un limbo donde la figura me esperaba, silenciosa y paciente. En las últimas semanas, la sensación de urgencia se intensificó. No era solo despertarme a las 3:15, sino una presión en el pecho, como si mi tiempo se acabara. La figura encapuchada estaba siempre cerca, presente en las sombras de mi cuarto, en el reflejo del espejo, en las paredes. Intentaba ignorarla, pero no podía. Era como si el reloj no contara horas, sino el tiempo que me quedaba antes de que algo ocurriera. Hoy escribo este relato con la esperanza de que alguien entienda lo que viví. No sé si es locura, maldición o un sueño que se convirtió en pesadilla real. El reloj sigue conmigo, detenido a las 3:15 sobre la mesa al lado de la cama. Siento que ya no puedo deshacerme de él. La figura está aquí, lo sé, pero no sé qué pasará. Solo sé que cuando el reloj se detenga de una vez, tal vez yo también desaparezca, o tal vez todo vuelva a la normalidad. Solo el tiempo lo dirá. Si estás leyendo esto, ten en cuenta que no todo lo extraño es mentira. A veces objetos simples, como un reloj de bolsillo antiguo, pueden llevar historias que no entendemos. No tengo respuestas, solo esta historia que contar. Y tal vez una advertencia: ten cuidado con lo que llevas en tu tiempo, porque podría estar marcando una cuenta regresiva que nadie quiere ver. Yo, al menos, nunca he dormido en paz desde que el reloj se detuvo a las 3:15.